Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 28 de octubre del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Jeremías, capítulos 35 y 36 y la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Jeremías 35 y 36 y segunda de Timoteo 2. San Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, de recuerdo desde la cárcel. Timoteo ha acompañado a San Pablo en diferentes escenarios, lo ha acompañado en sus misiones. Eh, Timoteo es, como lo expresa el mismo San Pablo, es como un hijo para San Pablo, y él no solo está encomendando a un discípulo labores de la iglesia, sino que incluso le da unos consejos de carácter más personal, ¿sí? Claro, Timoteo tiene unas responsabilidades, Timoteo tiene unos deberes, una misión que cumplir, pero también en los escritos que Pablo le hace a Timoteo está pensando no solo en el qué hacer de Timoteo, sino en el ser de Timoteo. Como hijo amado en la fe, como lo dice él, pues él anhela que ese hijo amado en la fe, en la común fe, crezca, eh, viva bajo el propósito del Señor y que en ese propósito también encuentre realización. El capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo creo que puede ser de los textos más leídos del Nuevo Testamento, más, digámoslo de alguna manera, más famoso, porque es una analogía que usa o una alegoría que utiliza San Pablo para explicarle a su amado hijo cómo debe ser la vida, ¿sí? La vida hay que labrarla, hay que esforzarse, pero también hay que confiar, hay que creer, hay que tener fe, hay que ser atentos, hay que estar atentos a la voz del Señor y seguir su dirección. Empieza diciéndole de nuevo esa expresión afectiva, cariñosa: tú pues, hijo mío, ¿sí? Tú pues, hijo mío. Pablo en el escrito, y seguramente si así es como escribe, en el tiempo que compartió con Timoteo, tuvo que haber habido un trato cercano, afectivo. Pablo trata de identificarlo con él y con Cristo, o sea, generarle una identidad. Es una necesidad del ser humano encontrar una identidad, tener claridad de quiénes somos, hacia dónde vamos. Por eso, en los procesos que vemos a través de la historia de, digámoslo así, de cambiar la mentalidad de la gente, es cambiando su identidad, ¿sí? Distorsionando un poco primero lo que son, afectando lo que son, quebrando, no sé, eh, su contacto, sus vínculos con su pasado, con sus ancestros, pues obviamente al afectar la identidad es como quitarle la base a las personas. Lo vimos, por ejemplo, en Daniel, cuando estudiamos el libro de Daniel, cuando se llevan estos jóvenes sabios a Babilonia, empiezan a quebrar su identidad, enseñándoles nuevas lenguas, compartiéndoles los alimentos de Nabucodonosor, eh, apartándolos y enseñándoles no solo la lengua de los caldeos, sino las costumbres de los caldeos, ¿sí? Afectando su identidad. Cuando se pierde la identidad y no se sabe bien de dónde venimos, pues obviamente también perdemos claridad de hacia dónde nos dirigimos. Y en ese punto es donde podemos ser dominados. Entonces Pablo procura mucho que Timoteo mantenga clara su identidad. ¿Quién es? De hecho, más adelante que lo estudiamos ayer en nuestro culto, Pablo le va a decir a él que tenga claro lo que ha aprendido primero, pero también de quién ha aprendido
Y la carta nos deja ver claramente que Pablo tuvo tres maestros muy importantes en su vida, que fueron su abuela, fueron su mamá y fue el mismo Pablo. Estas tres personas le enseñaron a Pablo dos cosas que Pablo menciona, el amor y la fe, ¿sí? Perdón, le enseñaron a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo que estas tres personas, su abuela, su madre y él, su maestro, su pastor, le enseñaron dos cosas fundamentales que son la fe no fingida y el amor. Pablo trata de cuidar la identidad de su hijo Timoteo, que él sepa siempre, que tenga claridad de quién es, de dónde viene. Y cuando se tiene claridad de esto, pues obviamente se cuida mucho más cada paso que se da y se tiene claro hacia dónde va. Entonces le dice de nuevo acá, tú pues, hijo mío, si trata de mantener ese vínculo, de que ese vínculo, de que Timoteo no pierda de vista ese vínculo. Timoteo fue llevado a los pies de Cristo, al Evangelio a través de Pablo, y Pablo sabe las amenazas que hay en el entorno que obviamente le pueden generar esta distancia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le empieza a dar un consejo que desde el Antiguo Testamento el Señor le da a su pueblo, el libro de Josué, por ejemplo, cuando Josué es encomendado, hay cierta, digámoslo así, se puede hacer una muy buena e interesante comparación entre Timoteo y Josué, porque ambos son discípulos más jóvenes de extraordinarios maestros. En el caso de Josué de Moisés, en el caso de Timoteo, un extraordinario maestro como Pablo, y a ambos se les dice esfuérzate, esfuérzate. En Josué le dice esfuérzate y sé muy valiente, se lo repite varias veces en el capítulo 1. Aquí Pablo le dice algo muy contundente a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sin duda alguna, que lo que a nosotros nos permitió llegar a la salvación y al perdón de pecados, no fueron nuestras obras, sino la gracia del Señor, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice así la carta a los Efesios, pero sin duda alguna, Pablo mismo lo expresa, que esa gracia del Señor no fue vana en él, sino que Pablo se esforzó y trabajó mucho más que los que le antecedían, o sea que esa gracia que es reconocer que lo que soy, que lo que tengo, que lo que hago no lo merezco, que el Señor me lo quiso conceder en su soberanía, en su bondad, porque me amó, porque lo quiso. Esa gracia que me hace entender, que me debe hacer entender con humildad y gratitud que lo que recibí es solo por el amor y la bondad del Señor, pues dice, en esa gracia esfuérzate. O sea, si recibiste algo que no merecías y te dieron lo mejor que pudieras haber recibido, pues lo mínimo que debes hacer es esforzarte, ¿sí? Esforzarte. Y de eso se trata, y eso se va a desarrollar en esta primera parte del capítulo 2. Entonces, esfuérzate en la gracia. ¿Qué tienes que reconocer y qué es lo que debemos reconocer nosotros? Que éramos extranjeros y advenedizos, que no éramos del pueblo del Señor, que no éramos nadie. Isaías dice de una manera muy fuerte, una llaga podrida, ¿sí? Así era la condición espiritual en la que estábamos. Y el Señor en esa gracia nos miró, nos limpió, nos llamó, nos dio vida eterna, nos perdonó nuestros pecados y no hicimos nada para eso, sino ser, digámoslo así, el depósito de esa gracia y de ese amor eterno, una medida de fe que Él nos permitió tener para creer y aceptar esa gracia. Pero ahí no nos podemos quedar. Desde ahí en adelante necesitamos esforzarnos, o sea, entendamos que si así fue sin merecerlo, ¿cómo será que empezáramos a hacer algún mérito para ser agradables delante del Señor? Y de eso se trata. Si yo entiendo la gracia del Señor, mi esfuerzo tiene que ser en buscar cómo lo agrado. ¿Y cómo lo agrado? Primero, lo dice Hebreos en el capítulo 11, con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted quiere agradar a Dios, tiene que caminar en la fe, tiene que crecer en la fe. ¿Cómo crece en la fe? La palabra del Señor. Y lo dice Romanos en el capítulo 10. Si
que la fe viene por el oír la palabra del Señor. ¿Quiere ser agradable al Señor? Crezca en la fe. ¿Quiere crecer en la fe? Escuche la palabra del Señor, lea la palabra del Señor. ¿Y cómo puede escuchar la palabra del Señor? Pues hay que relacionarse con Él, hay que entrar en intimidad con Él, hay que mantener una intimidad con Él, hay que profundizar en nuestra relación con Él. De esa manera, esa medida de fe crece, aumenta y en esa misma medida, pues usted será agradable delante del Señor. Ahora imagínense de nuevo, si no haciendo nada para agradarle, le agradamos. ¿Cómo será entonces cuando hacemos algo para agradarle? Y de eso se trata el esfuerzo. Y ese esfuerzo, Pablo lo explica de una manera, trata de ilustrarlo, pero antes de verlo, dice en el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos. Y aquí hay dos palabras muy importantes que Pablo quiere formar en su discípulo, que nosotros como hijos del Señor necesitaríamos o deberíamos desarrollar, pero nosotros, aquellos que tenemos la bendición de ser padres, deberíamos formar en nuestros hijos. Dos cosas muy importantes: la fidelidad y la idoneidad, ¿sí? Generalmente, los padres, en términos generales, no muy conscientes del Señor, tratamos de que nuestros hijos sean idóneos. ¿Qué es que nuestros hijos sean idóneos? Pues que estén preparados para las cosas, ¿sí? Que tengan eh, saberes, que tengan habilidades, que desarrollen capacidades. Por eso nosotros como padres en estos tiempos, otros tiempos no era así, llevamos a nuestros hijos a que practiquen un deporte, a que aprendan a tocar un instrumento, le reforzamos la parte académica con profesores particulares y tratamos de formar idoneidad en nuestros hijos. Pero Pablo aclara que primero hay que formar algo y es la fidelidad. ¿Qué le está pasando y qué le ha pasado al mundo en estos últimos tiempos? Mucha idoneidad, gente cada vez más preparada, con una capacidad intelectual superior, con unas condiciones físicas muy buenas también, pero poco fieles, ¿sí? Mucha capacidad, mucha idoneidad, pero muy poca fidelidad. Entonces tenemos generaciones que desarrollaron muchos saberes, mucha inteligencia, mucho conocimiento, pero lastimosamente de principios muy poco, ¿sí? Y Pablo dice que primero que es la fidelidad. Y él como maestro, como padre espiritual, está diciéndole a su hijo, primero es que seas fiel, que seas coherente, que seas leal, que pues si alguien a ti, ¿a qué tenemos que ser fieles? Bueno, primero al Señor, al Señor. Y en eso tenemos que ser altamente celosos. No podemos ser más fieles a alguien, a una organización, a una entidad antes que al Señor. Yo, por ejemplo, yo soy cristiano, yo no puedo llamarme respecto a la fe de otra manera, porque mi vida está en torno a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. A quien le debo yo es al que murió en la cruz por mí. Nadie más diferente a Jesús de Nazaret murió por mí en la cruz. Entonces yo debo ser primero fiel al Señor, pero yo debo ser fiel también a quién, a mi familia. Yo debo ser leal a mi familia. Yo no tengo por qué, listo, y ahora hay que definir y tener mucha claridad qué es familia. La familia va tomando, digámoslo así, ciertas formas y prioridades. Una cosa es cuando yo soy soltero, estoy en mi casa, pues obviamente mi familia es ese entorno, mis padres, mis hermanos con quien yo estoy conviviendo. Pero otra cosa es cuando yo me caso. Cuando yo me caso, la Biblia dice que yo me uno, que soy uno solo con mi esposa, con mis hijos. Esa es mi familia. Los demás siguen siendo como esa extensión de la familia, pero hay una prioridad, porque en verdad la Biblia no dice que yo soy uno solo con mis padres o uno solo con mis hermanos, me dice que yo soy uno solo con mi esposa. Ahí la prioridad, el orden, eh, pues se cambia un poco y yo tengo que ser fiel.
a mi familia. ¿Qué tengo que ser fiel? Bueno, a mis labores, a mis principios, a mi carácter, también a personas que seguramente han sido especiales conmigo en la vida y que han sido fieles conmigo en la vida. Lealtad, ¿sí? Fidelidad. Y ahí sí dice, y seamos idóneos, preparémonos, capacitémonos. Claro, esas dos cosas de la mano van a hacer que logres muchas cosas en tu vida, pero sobre todo vas a agradar al Señor. Y pone entonces tres ejemplos, o lo ilustra a través de tres ejemplos que en su época eran pues muy evidentes para nosotros también, y es el soldado, el atleta y el labrador. Entonces, primero, esforcémonos en la gracia, reconozcamos de que si todo lo que somos ahora, de que lo que hemos recibido fue por su gracia, ¿cómo será entonces en el esfuerzo? ¿Sí? ¿Cómo será que el Señor en verdad recompense nuestro intento diario de serle agradables? ¿Sí? Y dice entonces, y luego, pues aprendamos a ser fieles e idóneos. Y nos pone el ejemplo, ¿cómo podemos desarrollar esta fidelidad y esta idoneidad? Y nos pone primero el ejemplo del soldado. Y dice, ninguno que perdón, versículo 3 tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado, sin duda alguna, es fiel. ¿Sí? El soldado está entrenado para dar la vida por su patria. Patria, la palabra patria, tiene que ver también con una paternidad, ¿sí? Patria tiene entonces o hace referencia a la tierra de mis padres. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un soldado, es aquel que tiene claridad, estamos hablando de una identidad de quién es hijo, ¿sí? De dónde viene, cuál es su origen, y lo defiende. Es muy conmovedor cuando uno mira a través de la historia estos soldados que estuvieron dispuestos a dar la vida por la tierra de sus padres, por defender la tierra de sus padres. Un soldado, sin duda alguna, es una persona muy disciplinada. El esfuerzo nos demanda a nosotros disciplina. Insisto, esto que ustedes hacen cada mañana, de levantarse, porque no es solo despertarse, hacer una conexión, sino en verdad de levantarse a buscar al Señor. La disciplina de leer la Biblia, la disciplina de orar todos los días, la disciplina de interceder, otras disciplinas que seguramente ustedes las tienen, ayunar, vigilar, eh, hacer tiempos de alabanza, son muy importantes. Y un soldado es disciplinado, un soldado tiene un modo de vida, un soldado tiene, digámoslo así, un orden en su vida. Pero el soldado además es obediente, ¿sí? Eh, y es muy importante que el soldado sea obediente. De eso depende su vida y la vida de otros. El soldado tiene que ser además muy estratégico, tiene que tener los sentidos muy abiertos y tiene que estar muy atento porque estamos hablando de defender la vida, de cuidar la vida, así que no puede ser incauto, no puede pasar inadvertido por la vida, sino que tiene que estar muy atento a las direcciones que reciba como soldado. Estamos en una guerra, la Biblia nos dice, es una batalla espiritual, dice que no es ni con sangre, ni contra carne, ni contra sangre, de contrahuestes, incluso menciona San Pablo, así que tenemos que estar muy atentos. Si el Señor es nuestro comandante en jefe, tenemos que estar muy atentos para que nos dirija. En la batalla hay momentos en que, hay que replegarse, o sea, recogerse, y hay momentos en que hay que desplegar, hay que salir, hay que avanzar, y hay que discernir esos momentos. Hay momentos donde el Señor nos va a decir seguramente, en esta batalla quedémonos quietos, solo refugiémonos, pero en esta otra batalla, coja las armas y vamos hacia adelante. Y para poder discernir el momento adecuado de ir a la batalla, necesitamos tener todos los sentidos muy despiertos a nuestro comandante en jefe. ¿Y qué le dice el soldado? Dice, sufre penalidades. El esfuerzo del soldado implica penalidades. Como el soldado está en la constante batalla, está en constante peligro, pues obviamente
Hay momentos en que va a padecer algún tipo de necesidad, puede padecer incluso algún tipo de dolor. Es posible que a veces perdamos alguna batalla, pero en el Señor nunca perderemos la guerra, porque dice la Biblia que Él nos hace más que vencedores. Este camino se implica un sufrimiento. ¿Por qué? Porque amamos. Y dice Pablo a los Corintios, el amor todo lo sufre. El amor es sufrido. ¿Sí? O sea, todo lo sufre, además el amor es sufrido. Implica quien diga yo quiero ser cristiano porque nunca quiero sufrir, pues está equivocado el camino, porque matricularse en este camino no implica que no sufrirás. Ahora, ¿cuántas veces en verdad estamos padeciendo por el Señor o simplemente estamos padeciendo por nuestro propio pecado o por el pecado de otros? Ahora, lo que sea, de donde venga el sufrimiento, el Señor es nuestro Padre consolador, ¿sí? Pero estemos dispuestos como soldados a sufrir si es necesario. Y dice el versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, nos implica ser íntegros, honestos. No podemos, como el Señor o como Juan el Bautista denunciaba de los soldados que vivieran con su salario, que no fueran corruptos, ¿sí? Que fueran fieles a lo que ellos recibían. Nosotros estamos llamados entonces a ser honestos, a no enredarnos en cosas que no tienen que ver con nuestra milicia. Luego pone el ejemplo del atleta y dice el versículo 5: también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta. ¿Qué implica también el ser atleta? Disciplina, ¿sí? Disciplina. El atleta también tiene que esforzarse, ¿sí? Y el atleta, sobre todo, tiene que tener una mentalidad ganadora. El soldado, yo creo que piensa más en la supervivencia. Claro, pensará en ganar, pero yo me imagino que lo que más piensa es en que cada día sobreviva. Pero el atleta tiene que tener una mentalidad de sí o sí ganar. Yo no creo que ningún atleta piense solo en participar, y el atleta que piense solo en participar nunca va a ganar nada. El atleta que diga, no, yo lo que quiero es sumar experiencia, no, yo lo que quiero es aprender o divertirme, no, no tiene sentido, no es un atleta. El atleta está pensando en ganar, el atleta está pensando en el galardón, el atleta está pensando en que si se mete en una competencia, pues va a ganar, no puede simplemente participar. El atleta que piensa solo en participar es un fracasado, ¿sí? Porque las competencias se trata de ganarlas. Y hay que tener una mentalidad de triunfar, hay que tener una mentalidad de éxito. Si nos estamos esforzando en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿por qué no vamos a pensar en alcanzar las metas y los objetivos? Porque simplemente nos vamos a conformar, no, Señor, lo importante es que sumemos experiencia. No, Él está con nosotros. Y si el camino que emprendimos, usted está seguro que es su voluntad, ¿por qué nos vamos a conformar con simplemente eh, intentarlo? ¿Sí? No, si vamos de la mano del Señor, ¿no será que Él nos va a dar dirección tal, de tal manera que alcancemos ese objetivo? Entonces, yo como atleta de Jesucristo me estoy esforzando, adquiero disciplinas, como dice, debo luchar legítimamente en el versículo 5: no es coronado, sino lucha legítimamente, pero tengo que tener una mentalidad de que lo voy a alcanzar. Tengo que tener una mentalidad de que lo voy a lograr, de que voy a llegar a la meta. Todo lo que usted emprenda de la mano del Señor tiene que tener la idea de que lo va a lograr. Ahora, como dice la misma Biblia, el caballo se alista para la guerra, pero el Señor dará la victoria. Pero el caballo no está pensando en que, o el jinete no puede pensar de que va a caer, porque va a caer. No, yo tengo que salirte en la mano del Señor. Bueno, Señor, hoy voy a luchar legítimamente y voy a avanzar un paso, dos pasos, tres pasos hacia la meta que tienes
por delante de mí. Pablo habla de la meta cuando le habla a los filipenses. Dice la meta, el llamado eh, del supremo llamamiento, ¿sí? Que es en Cristo Jesús. Él tiene que ser mi meta. Pero hay unas metas que yo me puedo trazar con el Señor o que el Señor traza para mí, pues que son alcanzables, que son, y que es satisfactorio, ¿qué tanto podremos glorificar y honrar al Señor cuando en verdad alcanzamos metas que le glorifiquen? Imagínense usted levantar, no sé, una empresa quebrada, restaurar un matrimonio acabado, restablecer una relación con un hermano, con sus padres que estaba acabada. Qué bueno emprender una, no sé, una labor que haga que la vida de otros sea mucho mejor. Hay que tener mentalidad de que lo vamos a lograr, de que está en una condición, imagínese, usted tiene una condición de salud lamentable y cuántas condiciones de salud pueden cambiar solo con disciplina, solo con mejorar los hábitos. Imagínese que usted diga, bueno, tengo un problema, no sé, articular, lo que sea, y que con cambios de hábitos positivos usted puede alcanzar esa meta. Quien quiere, no sé, se me ocurre bajar de peso, pues tiene que tener mentalidad de que puede mejorar su condición física. Tenemos la mente de Cristo y el atleta tiene que pensar en que va a obtener ese galardón. Por supuesto que hay un galardón en la eternidad, pero eso implicaría entonces que aquí vamos a ser unos fracasados. ¿No será que ese galardón en la eternidad también es una oportunidad que alcancemos con el Señor, en el Señor, las metas y objetivos en este mundo? Y por último, plantea lo del labrador. Y dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué implica el labrador? Persistencia, esperanza. Y como lo acabamos de leer, trabajo. Eh, el labrador simplemente no echa la semilla y se queda ahí durmiendo a que brote. Para que brote hay que cuidar, no sé, el abono, la hidratación, cuidarla de pestes, de plagas. El trabajo del campo es un trabajo de todos los días. El trabajo del campo es un trabajo demasiado demandante. Pero ¿cómo lo hace el labrador? Con mucha esperanza, con mucho ánimo. Y el labrador me imagino que también está haciéndolo con la esperanza que pues, va a alcanzar su fruto, ¿sí? Y termina diciendo en el versículo 8: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme al evangelio, a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por último, ¿qué le dice a Timoteo? Tenemos un ejemplo espectacular. ¿Quién? Nuestro amado Señor Jesucristo. Acuérdate de Él que sufrió, que padeció, que se esforzó, que fue disciplinado, obediente hasta la muerte y que tuvo mentalidad de ganador. Porque yo no creo que el Señor Jesús estuviera pensando en que su obra iba a ser en vano. No permitamos que la obra del Señor sea en vano con cada uno de nosotros. Que el Señor mire la obra de sus manos, de su obediencia en nosotros, y como dice Isaías, que quede satisfecho viendo el fruto de su aflicción. Nosotros somos el fruto de su aflicción. Vivamos hoy para Él, esforcémonos para Él. Salga ahora a hacer sus labores, estudio, trabajo, lo que sea, pero con Él, para Él. Pidámosle su bendición, pidámosle su compañía, su dirección, y que Él transforme nuestra mente. De nuevo, no podemos crecer en la fe si no hay escritura, si no nos centramos en su palabra, si no escuchamos su voz. No podemos tener la mente de Cristo si no conocemos sus pensamientos. ¿Dónde encontrar los pensamientos del Señor? En la Biblia, pero también a través de la oración. Se va a asombrar cómo en la medida en que usted intima con el Señor, va Él a grabar sus pensamientos en su mente. Oremos, démosle gracias al Señor. Estamos empezando una nueva semana, un nuevo día, y cada mañana es una nueva oportunidad. Como dice la Biblia, Él prolonga su misericordia por ese amor eterno que nos tiene. Y pídale su bendición, dígale así: dame tu bendición. Despierta mis sentidos, Señor, a ti.
Despierta mi corazón a ti. Agudiza, Señor, mi mente, mis pensamientos. Alinea mis pensamientos a los tuyos. Si dice la Biblia que yo tengo tu mente, Jesucristo, entonces permíteme ajustar mis parámetros a tus pensamientos y no me sueltes de tu mano. Pídale así humildemente, no me sueltes de tu mano, dame tu bendición. Acompáñame esta semana, hoy, Señor, que hoy tenga yo claro que debo esforzarme, que debo ser fiel, pero también, Señor, prepararme y capacitarme. Estas tres personas que nos pone la Biblia de ejemplo, el soldado, el atleta, el labrador, son fieles, sin duda alguna, son leales, son agradecidos, porque ellos reconocen el favor tuyo, pero también reconocen el favor de las personas que le rodean, de quienes les han hecho bien, Señor. Son fieles a su casa, son fieles a lo que tienen, a sus trabajos, a sus empresas, a las amistades, Señor. Pero también estas personas, Señor, se esfuerzan en ser aptos para toda buena obra. Y dígale, Señor, hay desafíos que debo emprender hoy, que debo enfrentar hoy, esta semana, y yo te pido que me des sabiduría e inteligencia. Si tiene un proyecto entre manos, dígale, Señor, danos tu bendición. Y si me he debilitado ante las circunstancias y esto viene de ti, pues dame mentalidad, Señor, de ganador. Dame una mentalidad no por sugestión o programación, no, Señor, por fe. Dame una mentalidad de ganador de tu mano. Te entrego las adversidades que se están levantando, los desafíos, y permíteme, como dice la Escritura, Señor, sobreponerme por encima de los muros. Con mi Dios yo puedo saltar los muros, con mi Dios yo puedo derribar ejércitos. Adiestra mis manos para la batalla, Señor, y fortaléceme, Padre mío, con tu fe en mí, con tu palabra en mí. Te pido entonces, mi Señor, que tu bendición esté sobre cada uno de estos tus hijos y aquellos que escucharán esta meditación. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.